Buen día con todos. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por los siguientes integrantes: Alamoto Maribel, Andrea de Lisset, Velázquez Lenin y mi persona, Cisneros Santiago. Nosotros pertenecemos al curso F3003 de la materia de Inteligencia de Negocios y nos hemos planteado el siguiente ejercicio para resolver el siguiente taller, el cual trata de los temas BAN y TIR. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Tenemos los siguientes datos, que es con los datos de inversión, que vamos a empezar con los $100,000, que nosotros vamos a empezar con para ver si nuestro proyecto es rentable o no. El número de periodos durante 5 años y la tasa de descuento del 10%. Entonces, para ver si es que la inversión que nosotros vamos a realizar es rentable o no, nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular con los indicadores Vanity. Entonces, vamos al siguiente cuadro, que aquí, como aquí ya tenemos el tipo de proyecto, que es el proyecto A, B y C, la inversión inicial, que es de los $100,000, y del año 1 al año 5, que es lo que nosotros vamos a estimar para ver si es que nuestro proyecto es rentable. Entonces, para calcular el BAN y el TIR, vamos a realizar lo siguiente, pero primero vamos a entender lo que es el BAN. Entonces, el BAN es el valor actual neto o también conocido como valor presente neto. Este es un indicador que nos permite verificar si el proyecto es viable y rentable. Y este resultado, si es positivo, el BAN, nuestro proyecto va a ser rentable. Si en este caso el valor es negativo, va a decir que nuestro proyecto no es viable ni rentable. Entonces, este también se puede expresar, este término se expresa en valores monetarios. Entonces, vamos a calcular el BAN con lo siguiente. Entonces, ponemos igual BNA. Ya, aquí vamos a escoger primero la tasa de descuento, que es del 10%, punto coma, y vamos a fijar la celda porque estos vamos a utilizar en los 3 proyectos, y vamos a escoger desde el año 1 hasta el año 5. Cerramos paréntesis y vamos a restar la inversión inicial. Ponemos más la inversión inicial y damos enter. Entonces vemos que ya hemos calculado el BAN, que nos sale 29,350,95 del proyecto A. Entonces esto arrastramos para los 2 siguientes proyectos y verificamos que aquí entre los 3 proyectos, el proyecto C es el que es viable y rentable porque nos da un valor mayor al que el proyecto A y B. Entonces, una vez obtenido el BAN, ahora vamos a calcular el TIR, pero primero vamos a entender lo que es el TIR. Este nos sirve de igual manera para ver si nuestro proyecto de inversión es más recomendable. Este se utiliza para analizar si nuestro proyecto es viable y determinar si la tasa de beneficio o rentabilidad se puede obtener dicha inversión. Entonces, esto también se puede expresar en valor porcentual, es decir, que el BAN se expresa en valores monetarios y el TIR en valor porcentual. Entonces, ahora para calcular el TIR, vamos a poner lo siguiente. Igual TIR, nosotros de aquí vamos a calcular, vamos a seleccionar los valores desde la inversión hasta el año 5. Y vamos a cerrar paréntesis. Esto vamos a arrastrar para los 2 siguientes proyectos. Ya, vemos que la tasa interna de retorno para el proyecto A es de 23%, para el proyecto B es del 25% y el proyecto C es del 27%. Entonces, hay que tomar en cuenta que la tasa de descuento que nos dan del TIR debe ser mayor que la tasa de descuento que nos dan. Es decir, aquí la tasa de descuento del TIR del 27% es mayor a la tasa de descuento que nos dan, es decir, que el proyecto C sigue siendo viable para nuestro proyecto de inversión. Ahora vamos a comenzar con la TIR incremental. Bien. Entonces, a continuación voy a explicar acerca de lo que es la tira incremental. Aquí lo que vamos a tener en este cuadro es un cuadro resumen en el cual nos va a indicar cuáles son las diferencias entre nuestros proyectos. En este caso hemos seleccionado una diferencia entre el proyecto A y el B, entre el B y el C y entre el A y el C. Cuando nosotros decimos diferencia, eso quiere decir que vamos a restar el valor de cada inversión
con respecto al A y el B, y el valor de cada inversión, en este caso, del resultado de cada año respectivamente entre A y B, restando obviamente el de arriba menos el de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a marcar, es decir, primero vamos a poner, me dice diferencia entre A y B. Entonces ponemos A y le vamos a restar el valor de B. Lo mismo vamos a hacer abajo. Diferencia de B, selecciono B, menos la diferencia de C, que es este de aquí. Y por último tenemos la diferencia entre A y C. Vamos a tener los 100.000, y le vamos a restar lo que es del proyecto C. Nos hace que va a ser de 100.000, entonces en nuestros tres casos nos va a dar un valor de 0. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrar para los 5 años. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que sea un poco más rápido el proceso. Aquí, si yo me voy a la barra de fórmulas, vemos que ya se seleccionado automáticamente lo que es el valor de A menos el valor de B. Y lo mismo aquí, todo con respecto a los años, ya que tiene la misma ubicación de celda, entonces no va a haber ningún problema. Vamos a hacer lo mismo para la diferencia entre B y C. Arrastramos, y lo mismo para A y C. Vamos a arrastrar. Entonces vemos que esta herramienta es muy útil para ser un poco más eficaces, en este caso en el proceso. Vemos aquí que ya estamos restando entre B y C, y en este otro caso estamos restando entre A y C. Aquí en la fórmula, en la barra de herramientas lo podemos ver. Entonces, una vez calculadas las diferencias entre los dos proyectos, entre A y B, B y C y A y C, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las TIR de cada uno. Entonces vamos a colocar igual TIR y vamos a seleccionar, igual que hicimos arriba, desde la inversión inicial, que sería 0, hasta el año 5. Cerramos los paréntesis y nos da un valor de 10%. Vamos a hacer lo mismo para la segunda fila. Vamos a colocar igual la función TIR, seleccionamos los mismos valores, arrastramos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Y de ahí vamos a hacer lo mismo para la última. Igual lo podríamos esto hacer arrastrando, ya que igual tomaría los mismos valores de izquierda a derecha. Entonces aquí vemos que tenemos los siguientes porcentajes: 10, 7 y 9%. Esto nos indica que prácticamente vamos a tener un 10% entre la diferencia entre el proyecto A y B, un 7% entre B y C y un 9% entre A y C. Lo que nos indica esta tabla en general es ver la comparación entre las restas de los proyectos que nosotros queramos. Y con esto podemos ver cuál es la tira incremental que nosotros vamos a tener. En este caso tenemos un 10%, ya que en este caso podemos ver que las diferencias son mucho mayores a comparación de los demás proyectos. Y en este caso sería un 7%, porque igual me da un valor positivo, pero en este caso podemos ver que da un 7%, es decir, un porcentaje menor, ya que los porcentajes estarían menos dispersos en cuanto a sus diferencias. Entonces, una vez calculado lo que es la tira incremental de la comparación de cada año, como dije, solamente nos sirve para comparación, pues vamos a pasar con la siguiente tabla que vamos a explicar a continuación. Ya, ahora vamos a calcular el valor actual neto, pero con tasa de descuentos diferentes. Entonces, nosotros vamos a poner los valores desde 0 hasta el 30. Vamos desde el 5 en 5, que serían 0%, 5%, 10%. Arrastramos y vemos que nos salen los valores de la tasa de descuento. Ahora, vamos a calcular con los valores del proyecto A. Entonces, de igual manera, para calcular el valor actual neto, nosotros ya sabemos la fórmula. Entonces, ponemos igual PNA, que cogemos la tasa de descuento, que es del 0%, punto coma, y cogemos los valores desde el año 1 hasta el año 5 del proyecto A. Estos valores vamos a fijar porque vamos a calcular para tanto los otros valores de la tasa de descuento del 5% al 30%. Eso cerramos paréntesis y vamos a restar la inversión. Ponemos el signo más, la inversión del proyecto A. Y esto de igual manera podemos fijar porque la inversión para los tres proyectos es igual, de $100,000. Entonces ponemos Enter y vemos que nos sale $65,000 con la tasa de descuento del 0%. Como ya fijamos nosotros nuestros valores, ahora lo que vamos a hacer es arrastrar hasta el 30%. Ya, como vemos aquí, los valores nos están saliendo en positivo y en negativo. Esto quiere decir que mientras más bajo sea la tasa de descuento en el valor actual neto, nosotros vamos a tener, va a ser nuestro proyecto más viable.
mientras más alta sea la tasa de descuento en el valor actual neto, va a ser menos rentable. Es decir, porque tenemos valores positivos. Y ahora vamos a continuar con el proyecto B. Para el proyecto B vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a poner la función igual de BNA, es decir, de BAN, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular igual del 0% porque es donde nosotros vamos a iniciar. Damos, en este caso, punto y coma, y vamos a esta misma tabla, pero en el proyecto B. En este caso va desde el año 1 hasta el año 5. Vamos a fijar esos valores porque van a repetirse para los otros porcentajes. Vamos a cerrar el paréntesis y de paso vamos a darle el signo más para, en este caso, darle a la inversión que es del 100%. De igual manera, fijamos para que ese valor se quede ahí constante y no se cambie y le damos de igual manera Enter. Entonces aquí vemos que en el proyecto B obtenemos este valor y de igual manera vamos a arrastrar. Y se confirma lo que habíamos dicho anteriormente, que en este caso, mientras más alta sea nuestra tasa de descuento, en este caso nuestro rendimiento en el proyecto va a disminuir. Es decir, entre más alto el porcentaje, menos rendimiento. Y ahora vamos a continuar con el proyecto C. Ya, en el proyecto C, de igual manera, nosotros vamos a calcular con la fórmula que es el BNA. Igual tomamos el 0%, que es la tasa de descuento, y cogemos los valores desde el año 1 hasta el año 5 del proyecto C, y estos vamos a fijar porque vamos a de igual manera a calcular para las siguientes tasas de descuento y vamos a restar la inversión inicial, que ponemos el signo más, la inversión inicial, y esto también fijamos para las siguientes tasas de descuento. Enter. Y vemos que nos sale ya el valor que tendríamos con la tasa de descuento del 0%. Este vamos a arrastrar hasta la tasa de descuento de 30% y vemos que se cumple lo que dice, que mientras más alta sea la tasa de descuento en el valor actual neto, menor va a ser la rentabilidad. Entonces vemos que entre los tres proyectos vamos viendo que mientras más alto, más bajo, y mientras más bajo es más alto. Y con la tasa de descuento del 0%, nuestro proyecto A sería el que tiene mayor inversión, mayor rentabilidad. Entonces, ahora vamos a calcular las siguientes gráficas para determinar cuál sería el de los tres proyectos, el proyecto más rentable. Bien. Entonces, para proceder a hacer una gráfica, tenemos que hacer lo siguiente. Como hicimos acá arriba, nosotros aquí vamos a hacer una comparación para que sea de una manera más rápida y de una manera más visual cómo cambian en este caso entre proyectos. Entonces vamos a seleccionar desde los títulos hasta el último valor. Vamos a irnos a la parte de insertar y vamos a darle a esta parte de los gráficos, las líneas de 2D para que sea un poco más visual. Entonces aquí como vemos nosotros tenemos aquí la comparación entre los dos proyectos. Aquí se puede cambiar de título, puede poner proyecto A y B, que es de los cuales yo estoy comparando. Como vemos aquí, de forma gráfica, se confirma lo que dijimos anteriormente. Aquí vemos que nuestras dos gráficas, es decir, nuestro proyecto A y nuestro proyecto B, representado gráficamente, tienen una pendiente negativa. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso vemos que está decreciendo, porque la razón es que la tasa de descuento respectivamente está aumentando. Entonces, por ende aquí vemos que y confirmamos que nuestra pendiente va a ser negativa y por lo tanto vamos a tener este tipo de gráfico. Vamos a explicar ahora, en este caso, el proyecto que vendría a ser, en este caso, entre el B y C, que es para ver otra perspectiva. Ya, ahora para la gráfica del proyecto B y C, vamos a tomar los valores proyecto B y C. De igual manera, insertamos la gráfica, líneas, ¿ya? Y vamos a cambiar el título con proyecto B y C. ¿Ya? Entonces, si vemos aquí, vemos que entre el proyecto B y C casi no hay mucha diferencia, porque entre los dos proyectos sí hay una rentabilidad, es decir, que nuestra inversión es viable. Y aquí podemos ver también que como mientras más baja sea la tasa, es más alta, y mientras más alta es más
más baja nuestro proyecto de inversión. Entonces aquí podemos ver que las dos pendientes casi tienen la misma distancia, eh, tienen el mismo espacio. Entonces vemos que casi entre los proyectos B y C pueden ser rentables en nuestro proyecto inicial. Ahora vamos a seguir con la siguiente gráfica. Entonces, como interpretación, podremos decir lo siguiente, que aquí nosotros tenemos que entender que todo esto nos sirve para ver qué tan eficiente va a ser una inversión respectiva en cualquier empresa, sea empresa o sea individuo. ¿Por qué? Porque en toda inversión nosotros vamos a tener una tasa de descuento. En esa tasa de descuento, aquí nos fijamos que tenemos que ver, en este caso, respectivamente con el valor que nosotros tengamos, también ver en este caso el porcentaje. Y por ende, con las ayudas de herramientas financieras que se nos proponen en este taller, que es BAN y TIR, podemos ver tanto de manera monetaria como de manera porcentual, como queramos verlo, nos va a dar o nos va a arrojar en este caso una interpretación que nosotros mismos tenemos que hacer acerca de qué tan eficiente o cuál o qué inversión a nosotros nos va a dar una mayor utilidad. Entonces, eso es el ejercicio que ha propuesto nuestro grupo y muchas gracias.